Parece que el énfasis en los días y los tiempos ha predominado secciones de esta escuela, como el número 30, el número de madurez, 17, 12, pero no podía dejar de recordar que esta casa se plantó, que dio nacimiento a esta corriente, que es como un río. Estamos en Peter Marisburg por 17 años. Dios nos dijo que viniéramos a Santon y en nuestros 18 años Dios mantuvo las escuelas y luego nos dice que perdón, terminemos las escuelas. Es algo maravilloso. Como los números están colaborando en las maneras de Dios. No podemos olvidarnos que son los 500 años de la Reforma, por lo menos en nuestro tiempo. Y como esa reforma nos ha abierto tantas puertas a nuestro entendimiento del reino de Dios y a otros asuntos relacionados a nuestro desarrollo. Así que aquellos que estaban con él, nosotros no estaríamos donde estamos, y en octubre de este año serían los 500 años de la reforma. O sea, la 30ª escuela, los 500 años de la reforma, son muchas cosas. Algo está sucediendo. Son tantas cosas que no podemos asimilarla, pero tenemos que aprender a vivir en el momento y no estar fijos con cosas que quizás no entendamos. Estamos llamados a aprender a vivir en el momento. Había muchos asuntos que María no podía entender, pero ella los dejó. Ella dejó que eso se guardara en su corazón hasta que ella poco a poco pudiera entenderlo. Hay cosas que no podemos intelectualizar o racionalizar, pero tenemos que aceptarlo. Es un momento culminante, un momento definitivo en la historia de la iglesia, un momento culminante, un momento cairótico, encontrado en Eclesiastés capítulo 3, pero es un tiempo donde ciertas responsabilidades se han colocado en nuestros hombros y es un kairos hasta aquellos que procuran, que desean trabajar en ese Cairo, eligen vivir en ese Cairo. Siempre el tiempo estará sobre nosotros, si nosotros, hasta que nosotros digamos, hágase en mí conforme a tu voluntad. Entonces ahí viene la responsabilidad y cómo vamos a administrar. Vivimos en un tiempo donde se espera de nosotros, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y eso simplemente hacerla significa que no lo vamos a hacer desordenadamente. Tenemos que aprender a hacer las cosas en orden divino, pedirle sabiduría a Dios, entendimiento y consejo en la administración de estas cosas, de los tiempos en el cual estamos viviendo, porque en Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Tenemos que aprender la administración de las cosas, porque en parte conozco. Otros han sido llamados a hacer otras cosas. Tenemos que guiar nuestras casas, preparar nuestro pueblo para poder trabajar de acuerdo al mandato. Así que cuando todas las partes se unan, podamos ver la totalidad. Los, los alemanes tienen una palabra que se usa en teología. Se usa la palabra Gestalt. Gestalt. Esa palabra significa que las partes que contribuyen a la totalidad, no te puedes enfocalizar
a la parte, sino a la totalidad. Hay diferentes partes importantes a este iPad que yo tengo. Y a veces no podemos atrapar en la mecánica de cada parte, que nos perdemos la totalidad. Y el último propósito, el propósito últimamente de todos los puntos que tiene este iPad es la funcionalidad. Entonces, aunque hay que hacerle énfasis, tenemos que ver la totalidad. Y Gestalt dice que el mecanismo de todas las los diversos mecanismos operacionales no nos puede alumbrar tanto que nos olvidemos del cuadro total. Y la realidad es que Dios quiere que su iglesia sea llevada a una posición de gobierno. Queremos que seamos el hijo corporativo por el cual Él va a manifestar su brillantez, su sabiduría, su consejo, su conocimiento, y por quien Él va a administrar los asuntos, todas las cosas que Él se propuso en ese hombre corporativo. Y ese hombre corporativo se llama el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo patrón y nosotros somos el Hijo corporativo. Y eso es de crítica importancia. Todo lo que usted necesita saber en cuanto al tiempo que estamos viviendo es que usted pueda ser salvo, nacer de nuevo, a la familia de Dios. Pero ser un hijo maduro es un proceso de ser engendrado. Eso es un proceso. Tomó 30 años de formación, desde los 12 años hasta los 30 fueron 18 años de formación. Este es mi hijo, en quien yo tengo complacencia. Está hablando del fin de un proceso. Y usted puede ser parte de la familia de Dios, pero no disfrutar ni ser comisionado. Y ese proceso se llama, es un proceso de regeneración. Es un proceso que tiene que ser, es el proceso de genomai, donde toma un proceso, los procesos de formación para que ciertas características eh, sean desarrolladas en una persona para que puedan llegar a la formación de lo que Dios desea. Y que cuando usted recibe a Cristo y ha sido trasladado a su familia y es un miembro legal, Dios tendrá que esperar un tiempo determinado para que nosotros podamos pasar múltiples procesos de regeneración. Y por eso es que le digo a las personas, y es una declaración provocativa, usted salva una vez, pero nace de nuevo en muchas ocasiones. Usted tiene que entrar por procesos de reconfiguración, reformación, reformateo, reconstituido. Es como, por ejemplo, si tiene que morir continuamente hasta que la formación de Dios sea establecida. Y esa es la parte, el reto mayor que muchos de nosotros tenemos, es aprender a permitir que esos procesos tomen lugar hasta que Cristo, la imagen de Dios, sea plenamente formada en cada uno de nosotros. Y eso es un proceso de mucha dificultad. Sí, Dios nos predeterminó en Efesios 1:5. Fuimos predestinados para ser adoptados para sí mismo, pero usted tiene que entender que hay múltiples procesos y eso no sucede hasta que yo, nosotros lleguemos a una posición de estar completos. Y es en ese contexto, y sé que es una repetición de todas las cosas que yo he estado diciendo en esta semana, pero tiene que haber un gemir en su espíritu, más que hablar en lenguas. Que me encanta hablar en lenguas de glosalía, más que hablar en lenguas, tiene que salir un gemir en nosotros. En la primera sesión, Gordon habló el mensaje de no solamente hablar en glosalía, sino hablar también en una lengua, el lenguaje del espíritu, que solamente tú y el espíritu pueden. Pero tenemos que ser también entendibles a otras lenguas. Las personas tienen que escucharnos y decir, tú estás hablando mi lenguaje, tú sabes lo que estoy diciendo, tú estás tocando el botón
estás tocando un punto en mí que activa ciertas cosas y ese lenguaje los pentecostales no lo pueden entender. Yo he estado en mesas donde yo me siento con mis hijos en Peter Marisburg, lo he hecho en diferentes lugares, lo hago en diferentes lugares y a veces cuando le pido a ellos que hablen, lo que oigo es nada. Es un lenguaje que no se ha formado a ser coherente, es simplemente mucho verbo, mucha palabra, pero no tiene peso, es simplemente vano, es como hablar confusión. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestro lenguaje sea sencillo y sea entendible. Y Dios está retornando a la iglesia a una posición en la cual, una de las maneras más mejor en el cual usted puede echar fuera todo temor y resolver todos los problemas cuando usted aprende a descansar en el amor del conocimiento de que Dios es su Padre. Este es el amor del amado, del deseado. Cuando usted llega a ese lugar, a esa posición de simplemente ser añoñado, cuidado, Él es el todo en el todo, Él es completo, Él es mi paz, Él es el que aunque no lo tenga en el banco, no me importa, aunque no tenga en los recursos de mi casa o en cualquier otro lugar y aunque tenga tanta necesidad, Él sigue siendo mi Padre. Déjeme decirle algo, usted está completo en el amor de su Padre. No hay otro nivel más alto de fe que simplemente dormir en ese conocimiento. Y Dios nos está llevando a ese lugar en nuestro entendimiento de Él. Pero hoy hay tantas cosas en mi espíritu y para mí la escuela se ha terminado. Ahora estamos simplemente en las imparticiones. Pero quiero decir algunas cosas porque estas cosas están resonando internamente en mí y siento que tengo que decirlo de una manera, no sé cómo saldrá, pero no quiero sonar que yo estoy ahora compartiendo Babel, o sea, simplemente hablar por hablar, pero estoy convencido de aunque Dios nos está desatando a las naciones, hay un orden en el cual las naciones serán llevadas al orden divino y Dios es un Dios de liderazgo, Él es un Dios de protocolos, Él es un Dios que no hace nada a la ligera, Él simplemente coloca un liderazgo. El liderazgo de Dios no es autocrático ni es teocrático. Es lo que yo llamaría, es un liderazgo patriarcal. El liderazgo de Dios es patriarcal. Y las formas liberadas de pensamiento matan las ideologías feministas, las ideologías democráticas. Ese espíritu de libertinaje realmente procura destruir el espíritu de los patriarcas. Y Dios usa la unción patriarcal en la forma más alta del liderazgo, es un padre sobre su hijo, eso es patriarcal. Nosotros de ninguna manera podemos desfigurar esa imagen, esa forma de Dios. Anoche escuchamos en Mateo 28, si nosotros somos comisionados con los 11 de ir a las naciones, y el mandato es muy claro de ir a todas las naciones, a todos los grupos étnicos y bautizar las naciones en la imagen o la naturaleza, el nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo. También sabemos que en Marcos 16 el mandato es diferente. En Mateo, en Mateo habla de ser testigos, pero en Marcos 16 en, en, en Mateo 28, él habla todas las esferas de la creación.
Pero en Marcos 16 es como si nosotros, en Mateo 16 nos habla de alcanzar a todo grupo etnos. No sé cómo será eso, pero lo que sí sé, que hay diferentes esferas de administración, hay diferentes esferas de gobierno, de reino, de dominio. No solamente estaremos guiando las almas de las personas, también seremos ejercitados para establecer dominio sobre el tiempo, los iones del tiempo, la cronología de los tiempos. El tiempo es algo importantísimo. La gente está muy consciente del tiempo, pero nosotros estamos llamados a extender nuestro dominio y nuestra autoridad aún sobre el tiempo. Y ustedes saben que si administramos el tiempo, administramos también a las personas en ese tiempo. También sabemos que hemos sido llamados a extender el reino en los territorios, así que estamos llamados a ocupar espacios y territorios. Deben haber hombres que van a emerger en espacios. Hay un hombre fuerte a una ciudad, están los guardianes de los portales, de las puertas. Usted no va a un territorio sin administrar los territorios. Nosotros no simplemente vamos desordenadamente, Pablo lo entendía claramente. Los movimientos de Pablo eran orquestados por Dios. Él no viajaba a cualquier ciudad desordenadamente, él iba a ciudades estratégicas. Y no solamente él iba a las ciudades, sino que él sabía dónde ir. Él iba a lugares claves, si eran a la orilla de un río, en el banco de un río, o a una sinagoga, o si era un grupo de personas de negocios. Entonces él iba a esas áreas. Y cuando subyugaba o cuando establecía el reino en un territorio específico para que fuera llevado cautivo al reino de Cristo, entonces administraremos tiempo, espacios, también recursos. Usted no administra a las personas lastimando las masas, no, simplemente identificando a aquellos que los liderean. Por eso es que estoy convencido que en los tiempos que estamos viviendo estamos literalmente, tocaremos las puertas de las naciones. Veremos que eso sucederá. Veremos que eso va a suceder en los próximos años, donde personas claves, usted no tendrá que buscar a las personas porque ahora mismo, si alguien tiene una invitación en Facebook, van automáticamente. Cualquier oportunidad que tienen van. No, no, ya no. Ya será que las personas le llamarán a usted y usted se reunirá con ellos, conocerá el etíope, conocerá el tesorero, el ministro de finanzas de un territorio que fue controlado por la reina de Shiva y por los reinos en ese tiempo. Un oficial del gobierno irá donde usted y le mostraremos cómo administrar los tiempos, las dispensaciones de los tiempos de gobierno, etcétera, etcétera. Todos los espacios serán ocupados, así que ciertamente entiendo que estamos entrando a la administración de los cosmos, la administración de múltiples esferas. Necesito que me escuchen, diferentes categorías de lo creado. Y obviamente, en la medida que usted va a administrar estas cosas, también será la administración de riquezas, porque Dios tendrá que darnos influencia. Una de las cosas que Dios nos dijo a nuestro padre Abraham, quiero hacer algunas referencias, es que Él será una bendición a las naciones. Pero Dios no lo hizo una bendición si no lo primero lo bendice. Si usted no es bendito, usted no puede vender. Si usted no tiene, ¿con qué dará usted? Así que estas cosas tendrán que suceder. Pero hay una porción de las Escrituras que está en 1 Corintios capítulo 12. Esta es una porción de las Escrituras más como nosotros llamamos micro, cuando se habla del don de del don del Espíritu, lo hemos visto de una manera muy parroquial.
Dios ha señalado a estos en las iglesias, primero a los apóstoles, luego a los profetas, luego a los maestros. Tenemos que ver el orden gubernamental, los apóstoles, profetas y después los milagros. Y la palabra en esta porción de Dunamos, y hay, cuando dice en 1 Corintios 12:4, donde habla de diversidad de dones, pero cuando habla de milagros, habla de la palabra Dunamos, y en la base de poder y de milagros. No es tanto que usted tiene poder. Eso está en 1 Corintios 12, verso 10. Porque el milagro tiene la habilidad, la capacidad de hacer algo y ese objeto genera poder. Por ejemplo, esta palabra dunamos, que es la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 1, y la palabra significa ser capaz de. Ese es el verbo, ser capaz de. Ser capaz o tener el potencial de hacer algo. Pero esa habilidad no es en cuanto usted ayunó y oró. Su habilidad no descansa en sus dones. Su habilidad no descansa simplemente en usted tener influencia en los asuntos espirituales. La habilidad en relación a Dios. Cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios, que usted ha sido preparado para gobernar, entonces, por causa de esa posición que usted ha adoptado en el Espíritu, Él es inherente entonces. Está en usted, que usted sabe que usted tiene la habilidad de ejercer poder. Es su capacidad. Lo que estoy haciendo es que cada vez seremos menos y menos expresivos, pero más y más demostrativos, simplemente por nuestra presencia en un contexto. Simplemente saber que usted es un hijo de Dios, usted es un heredero del Padre, usted ha sido colocado como un mayordomo de la creación. Su presencia va a generar poder que hará las cosas, tendrá la habilidad de contradecir las cosas de cómo hemos estado administrando los asuntos de Dios en el pasado. En el pasado teníamos que a veces perder la garganta para echar fuera un demonio y ahora simplemente la sombra y los demonios se tendrán que ir. ¿Me están entendiendo? Los ambientes cambiarán, magnéticamente serán atraídos a usted. Estoy totalmente convencido. Así que cuando hablo de estas palabras tienen que ser recapturadas y estudiadas en su contexto etimológico, no a través de Strong, sino estas palabras tienen que crecer con toda la voluntad de Dios que viene a través de las Escrituras. Pero también lo otro y aquí cuando vemos también la palabra sanidad. No estamos hablando de sanidad física, está dando la respuesta o lo que estamos hablando. Cuando habla de sanidad, también estamos hablando de la cura, sistemas que producirán curas, los sistemas democráticos, socialistas, todos estos sistemas, como las universidades están controladas, los sistemas educativos, todo esto cuando habla de sanidad, habla de estos sistemas que serán sanados. Y Dios nos dará en algunos de nosotros el derecho para reinar y la sabiduría de cómo hacerlo, de cómo traer curas a estos sistemas contaminados. No piense en sanidad simplemente como el sordo y el mudo, sanarlos, no. Esos son los problemas sintomáticos de sistemas que ya están contaminados, por cuanto los sistemas de este mundo están cargados de tantas maldad y tanta que ha causado por la caída del hombre. Ahora el Señor sanará múltiples sistemas operativos en el cual las personas están viviendo. Pero la palabra que quiero traerle
Es la palabra administración. Kubenices. Esta palabra es administración. Kubenices. Ciertamente creo que los padres son los que guían las casas de fe y los patriarcas son los que dirigen tribus. Escúchenme, los padres dirigen las casas y son las cabezas, y también son a veces, esos padres también son cabezas de clanes y otros que se levantan a un nivel donde serán, serán patriarcas de tribus. Pero entiendo que hay un liderazgo mayor que simplemente el liderazgo patriarcal, y son los apóstoles que son los que liderean los movimientos de Dios. Cristo siendo el sumo apóstol. Por ejemplo, Moisés fue quien dirigió los movimientos de Dios, aunque Aarón le hablaba directamente. Yo estoy hablando de la palabra administración ahora. Y ciertamente entiendo que una de las cosas que Dios va a hacer, en la medida que Él nos lleva de nuevo a posiciones de liderazgo, es que Él va a levantar diferentes esferas de liderazgo, y una de las que va a levantar es el que va a dar liderazgo mundial y un liderazgo apostólico que se levantará, que dará liderazgo a movimientos globales de Dios. Tienen que escucharme. Por eso tenemos que aprender a trabajar en subordinación a las cosas que Dios quiere hacer. Y esta palabra kubenices, muchas veces transferida como gobierno, y muchas veces lo hemos llevado a la simpleza del gobierno de la iglesia, de las iglesias locales. Esto significa activar o reinar. Kubeneo significa gobernar. Un hombre de Estado. Esta palabra, y aquel que dirige el mundo. Y no estoy hablando de una manera carnal, pero estoy hablando de aquel. Cuando estamos hablando de administración aquí, no estamos hablando de cómo primitivamente hablamos del don de la administración, de aquellos que tienen responsabilidades cléricas, o es un diácono en una iglesia local. No, no, yo no estoy hablando de eso. Aquel que dirige las finanzas, no estamos hablando de eso. Esta palabra es mucho más grande que ser secuestrada por asuntos administrativos de esa naturaleza. Entonces esta palabra literalmente significa, figurativamente habla de activar algo, darle gobierno a algo o dar dirección divina. Y tiene toda la connotación de dar buena dirección a las comunidades. Y realmente entiendo que Dios va a levantar un liderazgo apostólico en la tierra. No sé cómo va a funcionar eso, pero quiero decirle, quizás sea una será como un grupo de colegas que administrarán el mundo entero, porque vendrá movimientos globales apostólicos, porque la iglesia necesita el principio del hombre establecido. No es un sistema episcopal que yo estoy hablando, pero va a haber una compañía de personas que se levantarán en la tierra para liderar los propósitos de Dios. Esto va a suceder. Jesús levantó sus 12 y los envió en Lucas capítulo 9 a la casa de Israel. Y ellos estaban allá para darle el liderazgo, anunciando el reino. Luego Él levantó los 70 y los envió
a diferentes tribus, lenguas y naciones, a gentiles y no gentiles. O sea que hay un Cubenices que viene a la iglesia y nosotros como la iglesia tenemos que ser sensibles de que cuando Dios nos levante, un colegiado de hombres que van a liderar los movimientos de Dios y van a reconocer y someterse a ese nivel de liderazgo mayor. No creo que será una persona, será una compañía de personas que tendrán una colectiva sabiduría de Dios. Será como un colegiado. Y es en ese contexto que nosotros estamos entrando al destino profético de lo que Hechos 3:17 nos dice. O sea, van a haber administraciones de sistemas, de consejos, de climas, recursos extraordinarios están llegando. Y aquellos que nos están escuchando por vía de en vivo, algunos hijos estarán en posiciones claves de la sociedad. Y déjeme decirle algo, el pastor local de la iglesia local, que es un padre, no tendrá la capacidad de liderar a esa persona. Tiene que tomar un liderazgo cubenices para poder liderar los movimientos, una sabiduría colectiva, de un consejo apostólico, de cómo traeremos sanidad, liberación, la liberación de los cautivos, el reescribir la historia, volver de nuevo a escribir la historia, anunciando la gloria de Dios que viene sobre todo el mundo. No sé cómo será. No quería compartir estos pensamientos con ustedes, pero simplemente los voy a declarar para que quede. Y entiendo que algunos de los hombres que han estado que son pioneros, serán levantados aún en casas de fe, que han estado atados a sus líderes, que sus padres patriarcales van a tener que aprender a desatar a sus padres a niveles mayores de responsabilidad, porque no podemos atarlos para impedirles que puedan cumplir la responsabilidad, por causa de las responsabilidades que pueden retener los propósitos grandes en Dios. Esto es duro. Déjame decirle, es difícil ser liberado de su escuela local, su iglesia local cuando usted ama. Así como Pablo se conectó a Antioquía, pero hay que desatar a un Pablo que pueda viajar por 3 meses en un contexto, en un liderazgo, para que traiga dirección divina a una compañía de iglesias. Voy a hablar un poquito más. Cuando leo Lucas 10 o Mateo 28, Jesús le dijo que toda la iglesia fuera comisionada. Él simplemente no se lo dijo a la iglesia entera, fue a los 11 que se lo dijo. Y creo que también ahí estaba Matías. Jesús nada más se lo dijo a ellos. Eso es lo que yo entiendo. Pero hay algo que tenemos que ver. Cuando estudiamos el libro entero de los Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles siempre iban primero. Los apóstoles iban siempre primero. Los apóstoles iban primeros a regiones y neutralizaban los principados. Neutralizaban a los principados y luego enviaban sus equipos, los equipos de los 5 ministerios. En una excepción, esa regla fue cuando en Samaria Felipe causó un avivamiento. Entonces los apóstoles trajeron orden, extrajeron a Felipe fuera de ahí y establecieron la iglesia en esa región. Y obviamente pararon un avivamiento porque entendía que tenían que establecer un orden. Usted verá que en la iglesia primitiva, los movimientos apostólicos, mayores penetraciones ocurrieron que cuando la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia de los 500 años. Y ahora
enviamos más y más personas al mundo y son menos personas impactadas por el mensaje del reino que en los años de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia tiene que dar testimonio acerca de esto. Así que yo creo, una persona que va a estar, que va a ser como el timón de un movimiento. No es que un apóstol va a venir ningún apóstol venía de una manera dictatorial, no siempre entraban en un territorio a través del hombre de paz, sea Corintio, sea Asia, o Juan cuando se encontró con el anciano de ese, cuando Juan le, creo que te, había uno que impidió que Juan entrara en un territorio, así que ningún apóstol puede imponerse en un territorio, no se puede forzar en ningún territorio, ninguno puede entrar sin el permiso de los ancianos de ese territorio, ese es el orden. Pero toda la idea de Cubenices es el cuadro de cómo los griegos colonizaron el mundo. Por cuanto Grecia tenía muchas islas, tenía como 2000 islas y eran algunas de ellas que estaban habitadas. Ellos tenían que aprender cómo establecer sus ejércitos para ir a diferentes partes del mundo y conquistar esas tierras. O si usted estudia a los romanos también, ellos viajaban por medio de barcos y tenían un grupo de barcos, embarcaciones grandes, y ahí estaba el hombre, el que tenía la posición del timón, el que dirigía la, la, la persona que gobierna todos los barcos, las embarcaciones, las naves. Entonces entraban a un territorio y ese primer barco tenía una manera de romper algo. Aunque los otros barcos luego llegaban y lo protegían, era una estrategia de guerra. Cuando ese Felipe, cuando el hombre que está dirigiendo los asuntos, entonces establecía, él estaba timoneando, era como era como el timonel, es la persona que está dirigiendo todas las embarcaciones, pero era una sola barca que entraba adelante. Nosotros no vamos a entrar a territorios en un desorden, no, tiene todo un orden divino que se va a establecer. Vamos a entrar y penetrar territorios enteros y estos hombres estaban vestidos con unciones apostólicas y gracias apostólicas para poder enfrentar a los principados, no en sus habilidades humanas, sino por el potencial, por el poder inherente, conforme al rango que Dios le dé. Estos individuos podían entonces confrontar que un hombre, un hijo normal de Dios no podía enfrentarlos. Y nosotros tenemos que comenzar a discernir esto. No sé cómo va a funcionar, porque ahora mismo hemos tenido un movimiento apostólico tan falso y tantos apóstoles falsos. No sé, yo tengo la opinión de que realmente en la tierra no hay muchos apóstoles. Yo creo que muchas de nuestras tarjetas deben ser corregidos y decir falsamente colocado bajo el rango de apóstol o llamado por mi apóstol, porque yo no lo he visto en mi familia, yo no lo he visto. Yo estoy viendo un apóstol legítimo. Sé que algunos hablan de diferentes esferas de apóstoles. No estoy realmente, si sé, porque eso también es un inventivo. La Biblia no lo dice, entonces no lo vamos a inventar tampoco. Algunas personas se llaman apóstoles y luego colocan a otra persona como un profeta y están hablando en fantasías de grandezas y creo que están administrando una atmósfera y no lo están, simplemente viven en una mentira y se alimentan de una escritura de aquí y allá, de esto y aquello, y dicen, yo soy el apóstol, yo soy el profeta. Algunos lugares que voy se han ordenado como apóstoles y, y nombran a la esposa como profetas. Son cosas que yo estoy hablando de un mover genuino de parte de Dios. Es una unción cubenices
y estas personas entrarán como por ejemplo van a traer direccionamiento de los movimientos de Dios. Lo veo, no puedo articular lo que estoy viendo, pero así como un Moisés que abrió el mar rojo, anoche simplemente pude ver una vislumbre cuando Sean habló, lo que él estaba, yo realmente no estaba escuchando porque Dios me estaba hablando directamente a mí de muchas cosas que estaba escribiendo. Dije, Dios mío, dame vocabulario para poder articular, no sé cómo decirlo, pero está en mi espíritu, pero no está en mis labios. Pero algo está al punto de romperse en el mundo espiritual. Si usted entiende lo que es guerra espiritual, toma un rango como Gabriel de poder confrontar el principado de una área como Persia. No había otro ángel de menor rango. Necesitaba un rango, un príncipe tenía que confrontar a un príncipe, un rey para matar a otro rey. Usted no puede buscar un soldado común que podía matar a un rey. No, 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 eso no funciona así. Cuando Saúl murió es un ejemplo de eso. Tenemos que entender claramente que en la coigualdad hay diversidad de funciones, y en la diversidad de funciones hay rangos, y cuando todos somos coiguales hay una pluralidad de expresión y hay ciertos rangos en el mundo espiritual que las personas tienen que entenderlo. Esto no es algo que se está imponiendo su voluntad, porque algunas personas creen que pueden ir a cualquier lugar, a cualquier persona y corregirlo. Algunas personas tienen que tener el rango para corregir a otro. Usted lo puede hacer en el amor de un hermano, pero no en rango. Estas son cosas que tenemos que entender claramente. No es una jerarquía de una dictadura, pero Dios está al punto de restaurar cosas que cuando sean restauradas va a haber un ordenamiento. El cosmos tiene orden. Aún Dios lo entiende. Si usted va a la casa de un hombre, usted no va y le pide la pedoa que le abra la puerta, no. Usted debe tocar en la puerta, esperar que el hombre de la casa le abra. Usted no le pide a la mujer pan, sino ni al chef, pero usted va y le pide al Señor que esté a cargo, que pueda abrirle. Porque un amigo está visitándome. Él, en las escrituras habla de que hay que atar el hombre fuerte, el hombre fuerte. Y hay ciertos hombres fuertes que ocupan regiones y yo creo que ahora estaremos viendo una estatura emanar dentro del cuerpo de Cristo, donde ciertas cosas van a ocurrir. Recientemente, yo no me llamo un apóstol y no estoy siendo modesto con relación, no me llamo eso, otros me llaman, pero Dios sí me dijo a mí recientemente, yo nunca he tenido, a mí, Dios a mí no me había dicho que enviara a mis hijos al mundo y no soy un hombre inseguro, ¿eh? Yo simplemente le pedí al Señor que me desatara que yo dejara de ser un padre, porque se ofenden cuando yo no les llamo. Algunas personas entienden que yo no soy accesible y entienden que la paternidad espiritual es pasar tiempo. Y, y no es que estoy haciendo cosas que alimentan mi ego, es que no tenemos el tiempo, estamos ocupados. Entonces le pedí al Señor que me desatara de esta posición, ¿no? Y Él me dio una palabra que me dijo que me iba a dar menos hijos de mayor calidad, que no demandarían mucho de mí. Así que estoy contento con eso. Pero el año pasado, y por años me decía, quiero que vayas a ciertas áreas, no mandes a nadie, por eso es que yo viajo. Y cuando yo te lleve a un sitio, cosas sucederán. Y cuando esté establecido firmemente y la iglesia esté formada, entonces mandaré los equipos. Ese es mi modo operandi. Para mí sería más fácil enviar los equipos apostólicos, pero lo voy a decir esto. El Señor me dijo que Asia se abriría para nosotros. Me dijo, prepárate para Asia. Y me dijo, prepárate para nuevas esferas de la tierra. También me habló de la América Latina. Pero también me dijo, no quiero que vayas a predicar. Simplemente quiero que vayas a Singapur y te quedes ahí por 3 días.
No vayas a predicar, simplemente ve y quédate ahí. ¿Y qué iba a hacer yo 3 días en Singapur comiendo curry, digo, curry de pescado, curry de camarones, curry de cangrejo, simplemente compartiendo a dos personas con quien trabajé en Singapur en muchísimos años atrás y los saludé y sin hacer nada, simplemente Malasia se abrió, Indonesia se abrió, India se abrió, y Malasia, Indonesia y otros lugares también que se abrieron automáticamente, literalmente, simplemente se abrieron. Y ahora estamos al punto de establecer una oficina en Singapur para poder alcanzar todo ese territorio. Ese 20, la ventana 2020. No, no, fue algo que me sorprendió porque no prediqué. Simplemente duré 3 días, fuimos a Indonesia y nos reunimos con algunas personas, porque las personas de Singapur, sin consultar conmigo, hicieron unas reuniones, organizaron unas reuniones y todo eso abrió. 250 musulmanes, movimientos poderosísimos internacionales, las cabezas de esos movimientos, ahora de todas las tradiciones religiosas, ahora se contactaron simplemente de un sistema, simplemente colocar tus pies en un territorio. Y ahora entiendo que hay un nivel mayor de administrar las cosas espirituales que no tiene nada que ver con atando, reprendiendo. Ustedes no tienen idea de la guerra espiritual. Yo he tenido que pelear contra el espíritu de muerte. Estoy peleando principados de religión cuando este espíritu pesado viene sobre mí. Así que yo sé lo que es guerra espiritual. Las personas me dicen a mí, pero no lo voy a hacer con el modus operandus del pasado. Yo sí sé lo que es la guerra espiritual. Las personas inseguridades entienden, con grandes inseguridades entienden que nosotros no sabemos nada de guerra espiritual. En esta escuela hemos estado peleando con una nube de oscuridad. Yo no había sentido en una escuela una fuerza demoníaca y Dios me explicó el por qué. Porque estamos al punto de cruzar un Yebok, tenemos que ir a un lugar bien oscuro. Abraham tuvo que llegar hasta hacer en su nuevo pacto, él tuvo que atravesar. Abraham tuvo que también, nosotros estamos cruzando, nosotros estamos al punto, cosas que van a suceder, vamos a encontrar apóstoles, con colaboradores, apóstoles que serán revestidos, reungidos, con mantos nuevos, irán a los lugares y serán tan normales, tan humanos, que simplemente su presencia ya va a causar que miles cargan a su diestra y 10,000 a su siniestra, simplemente porque así era como Pablo lo hacía. Pablo no tenía compañías grandes, él no tenía megas iglesias, él tenía dos o tres gente aquí, dos o tres gente allí, dos o tres gente allá, otro grupo allá, pero cuando iban a territorios se abrían, era como la luz esparcía las tinieblas y el favor venía a ellos y donde quiera y todo lo que ellos necesitaban se establecía, todo lo que Pablo lo hacía desde las prisiones y era de un pueblo a otro pueblo, ¿verdad? Pero donde quiera que él iba, la presencia de Pablo cambiaba ambientes y las personas iban donde él, así que yo sé, yo sé que esta unción viene a la iglesia, Dios nos está comisionando a nosotros y nos va a mover de simplemente la, 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 la- el principio de la paternidad espiritual del nuevo odre va a permitir que Cristo entre a las ciudades y te da dirección para que Jesús se pueda sentar sobre el pollino y entrar a ciudades, a regiones específicas, pero va a haber un giro grande, van a haber unciones que serán frescas, una reconfiguración de unciones y de mantos y algunos de ustedes sean pardos. Pero por favor no use títulos rápidamente, camine en humildad, no es el tiempo.
Si su gente le está llamando apóstoles, por favor, dígale que paren de llamarle apóstol. Si usted tiene el nombre de títulos, por favor, quite todos esos títulos. No piense porque usted tiene un grupo de personas, usted está predicando, usted es un apóstol. Yo estoy hablando de una unción específica que va a abrir los cielos, una unción que simplemente va a traer giros en el espíritu y entonces usted verá como equipos apostólicos, equipos, perdón, serán formados para ir a ciudades y traer esas áreas bajo el dominio de Cristo. Quizás estoy hablando una ruptura se va a dar en el mundo espiritual a favor de esas compañías que irán a ciudades para establecer el reino. Y la manera en que Pedro y Pablo operaban, vamos a ver, ellos van a volver de nuevo de una manera muy única. Quiero leer algo aquí. Quiero leer, nada más tengo unos minutos, así que quiero leer algo de Hechos capítulo 3 porque quiero leerlo para el récord de nuestra escuela. Porque nos estamos moviendo. Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernadores, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y envió Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo, porque desde el tiempo antiguo. Estoy plenamente convencido, y hemos leído esta porción de las Escrituras, que los cielos tienen que retener a Jesús hasta que todo sea reconstituido, todo sea restaurado. Estoy convencido de que Dios trayendo orden, apóstoles, profetas, apóstoles, patriarcas, padres, casas de fe, en el orden, cuando el orden esté establecido, veremos la mayordomía, el regobierno de todas las cosas en la tierra, y todo se ha traído al estado original de la creación. Dios va a restaurar las cosas, lo veremos como los ambientes van a cambiar automáticamente, literalmente. Y serán tiempos de restauración de todas las cosas, porque eso ha sido profetizado por la boca de los profetas. Así que por favor tome nota de esto. Pero sí habrá una porción de las Escrituras que quiero leerles. Y esta noche vamos a cerrar con esta porción de las Escrituras. En el libro de Daniel, que entiendo que es un libro que tomará donde Daniel dijo esto, en Daniel 2:20, Daniel dijo, bendito el nombre del Señor por siempre, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él cambia los tiempos y las estaciones. Él remueve los reyes. Él muda los tiempos y las edades, quita los reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en la oscuridad y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos para que nos has dado a conocer el asunto del Rey. Quiero decir que esta unción volverá a la iglesia, donde vamos a interpretar los tiempos, las estaciones, los movimientos en Dios. Y estoy pidiéndole a ustedes que hagan algo muy sencillo en esta estación. Les pido que oren por la sabiduría de Daniel, porque en los postreros días la sabiduría de Daniel será restaurada. Porque esto es lo que en el verso 47 Nabucodonosor le dice, ciertamente el rey habló a Daniel en
Daniel 2:47, y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y el Señor de los señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Esta sabiduría vendrá a la iglesia. Daniel hizo algo, que quizás hablaré de eso más tarde esta noche. Pero una de las cosas que voy a simplemente hablar, porque quiero cerrar ya, porque estamos al punto de ver un gobierno de Dios que va a establecerse sobre la tierra, que va a tener dominio sobre todas las generaciones, etcétera. Pero Daniel habló de una piedra cortada sin, creo que es en Daniel 2, 45, 44 y 45, Daniel 2, Daniel 2, 34. Entonces miraba hasta una piedra que fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano. Se los llevó el viento sin que ellos quedaran sin rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte. Entonces luego en el verso 44 vemos, y en los días de estos reyes, y en los días de estos reyes de Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzarás y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que el monte fue cortado con una piedra, no con mano, la cual fue desmenuzada el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer por lo venir. El sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Ustedes conocen la historia de David, de cómo Dios está restaurando el tabernáculo de David. Y una de las palabras para tabernáculo en el griego es skineo, que también aquí la palabra piel. Dios está restaurando la piel de David. En otra palabra, sí. Hablamos del linaje, del linaje de la descendencia, cuando Goliat cuando en Samuel 17, en Samuel vemos cómo David cogió 5 piedras, y podemos hacer una referencia a la gracia apostólica. Después de esto usó la espada de Goliat para quitarle la cabeza. Cuando Pedro hizo la confesión y decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús estaba diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Quiero someterle que esta piedra que Dios va a usar, y vemos en 1 Samuel 17, cuando Goliat mata, veremos que esta piedra que Dios va a usar en estos tiempos, que es la piedra en una gente davínica, es su iglesia. Y esa iglesia esa piedra es la iglesia apostólica genuina, y todos los reinos se van a desmenuzar, y la gloria del Señor, y esta piedra llegará como una montaña. Así que creo genuinamente que la iglesia, edificada en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo, es el monte del Señor. Y tiene muchas descripciones que hemos escuchado hoy, que es el Sión de Dios. Y esta iglesia, no hay 7 montañas, hay una sola montaña que cubre la tierra entera, y es la montaña del Señor. Amén. Y nosotros somos ese pueblo que vamos a traer los reinos de este mundo, para que haya un único reino, el reino
eterno, de generación a generación. Hay un aceite fresco que está siendo derramado en esa piedra, un aceite santo que está siendo formado, lo siento en mi espíritu, no lo entiendo, no puedo explicarlo, no lo entiendo, pero siento que este aceite está cayendo sobre muchos de nosotros. Un aceite que está cayendo, muchos seremos revestidos de mantos nuevos, de túnicas nuevas, va a haber un reseteo, una nueva habilidad, una nueva capacidad. Donde quiera que usted pise en esta estación, haremos menos trabajo, pero cumplirás más asuntos para Dios, porque habrá una reconstitución que tomará lugar en la medida que nosotros entramos en estas dimensiones. Y el favor de las riquezas, la prosperidad, todas esas cosas vendrán. Yo sé, cuando personas me profetizaban a mí, yo era más pobre que Segui. Por lo menos él pudo ir a la escuela. Mis padres ni siquiera me podían mandar a ningún lugar a mí. Y cuando estuvimos en lugares como Greytown, en los inicios de Peterman, no podíamos ni siquiera tener ni pagar la renta. Y cuando yo oigo a personas hablar de rompimientos y de todas las cosas que van a suceder, yo digo, eso le pasará a otra persona, pero a mí no. Y ahora estoy viendo qué está sucediendo conmigo. Lo veo por años y años. Estoy creando sistemas íntegros de financiera, de administración, porque cuando usted comienza a vivir en riquezas literalmente, las personas van a decir que usted robó. Entonces tiene que establecer los sistemas ahora para que nadie le acuse. Por eso es que yo públicamente puedo decir, yo no le he pedido a nadie dinero, a nadie le pido dinero, a nadie, porque cuando llegue, nadie pueda recibir la gloria, solamente Dios. Pero cuando eso llegue va a haber mucha atención, porque algunos de nosotros nos estarán mirando. Por eso es que tenemos que caminar como el cordero, aunque seamos un león que esté rugiendo. Usted está listo, usted está listo, usted está listo para ver lo que Dios va a hacer cuando vengamos esta noche. Esta noche no va a ser un sermón, esta noche serán imparticiones, serán ministrados proféticamente, hablaremos. Quiero que los apóstoles, los padres puedan compartir en esta noche lo que Dios coloque, pero iremos a este lugar que nos estamos moviendo, que estamos avanzando. Es un día, seremos desatados para que nosotros podamos hacer un impacto en las naciones. Así que párense, póngase de pie, dele gracias a Dios por el día en el cual usted se encuentra, dele gracias al Señor por este día glorioso, dele gracias al Señor. Levante sus manos, dele gracias a Él. Usted está listo para someterse al liderazgo, está listo para someterse a aquellos que sus varas están floreciendo. ¿Están ustedes listos para...? Quizás no es una persona que a usted le gusta, pero usted puede reconocer que ahí es que está la gracia. Usted tiene que seguir esas direcciones. Así que déles gracias al Señor para que estos individuos sean desatados, que nos van a dirigir, que van a dirigir nuestras familias, que nos puedan ayudar cómo entrar a un lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Usted verá cómo los reinos, los sistemas van a colapsar, los Satanás mismo caerá. Eso es lo que va a suceder. Este es un momento glorioso de Dios y algo soberano. Padre, no entendemos cómo lo vas a hacer. Nuestras mentes son sumamente pequeñas, pero te confiamos en ti. Ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti y te pedimos, oh Dios, que tú puedas levantar estas administraciones, estos directores, estos gobernadores, estos apóstoles, como tú tuviste a tus 12, como tú enviaste a Pablo. Levanta una compañía de los 70, donde quiera que ellos pisen esos territorios, tu reino soberano se establece. Algunos de ellos están en medio nuestros. Reúngelos, establece unciones frescas, mantos frescas. Ahora estarán caminando y tu paz y tu gobierno estará sobre ellos, sobre el territorio. Así que, Señor, Sudáfrica,
África y los continentes de esta tierra necesitan sanidad. Levanta, levanta gracias apostólicas, nuestros títulos tontos. Te pedimos que ahora tú derrames autoridad, rango en el Espíritu. Te pedimos jurisdicciones. Te pedimos, oh Dios, que tú, esas jurisdicciones que con individuos que conocen su mandato, haz lo que tú tengas que hacer. Padre, hemos llamado a las naciones, hemos llamado a los continentes a la existencia. Ahora, Señor, te pedimos, oh Dios, la penetración como nunca la hemos visto anterior. Te bendecimos en la medida que tomamos, nos preparamos para el retorno de esta noche. Prepáranos para esta noche y a través de la reunión. En el nombre de Jesús. Amén.